noches diferentes. Ajá. Me dijo, tú eres Mordejai. Ah, caramba. Bueno, bendito sea el Creador que te dio la oportunidad ¿cómo es que se llama? De escoger tu propio nombre, ¿verdad? Sí. Ok, Sí, me lo dio. entonces, ¿cómo? Me lo dio y eso me pareció pues hermosísimo. Pues lógico, imagínate. Eso no se ve todos los días. No. Bueno, mi querido amigo, nosotros vamos a iniciar el estudio nosotros de esta bendición de que tú hayas tomado esa decisión tan grande de pasar a Israel. Y nosotros, no es lo mismo lo que se estudia cuando uno viene de la idolatría a lo que se estudia siendo judío, porque no hay un empalme ahí, ¿verdad? ¿Por qué no hay un empalme? Porque simple y llanamente una mentira no puede soportarse en una verdad, ¿verdad? Solamente una mentira se soporta con otra mentira y otra mentira hasta que se descubre todo y se cae todo, ¿verdad? Entonces, una verdad solamente puede ser soportada por otra verdad, ¿sí? Y cuando hay verdad absoluta, comienza el cambio en la vida de una persona. Entonces, nosotros vamos a estudiar lo que son los 10 mandamientos, cuáles son, cómo ellos se subdividen, cuál es la diferencia entre ellos y la Torá, cuál es la diferencia entre ellos y las 7 misbot de Noah, y cuál es la diferencia entre la Torá oral y la Torá escrita. Ese es un punto que podemos demorarnos como unos 2 o 3 meses para desarrollarlo, ¿verdad? Pero vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Yo no quisiera hacerlo tan rápido, pero sí algo más concreto para que pueda quedarte en tu mente todas las cosas, ¿verdad? Que puedas tú entender claramente lo que son los 10 mandamientos. Entonces, cuando nosotros hablamos de los 10 mandamientos, ¿qué entiendes tú, mi querido amigo? Las 10 leyes que el Eterno nos dio, instrucciones, son instrucciones de vida. Ok. Lo que debemos y lo que no debemos hacer. Ok, eso nosotros podemos verlo, ¿verdad? Como una revelación para que prácticamente la humanidad pudiera moverse y pudiera cambiar su vida, ¿verdad? Porque es que los pueblos de la tierra en ese momento, cuando nosotros estábamos deambulando por la tierra como pueblo de Israel, antes de llegar a Har Sinaí, al monte Sinaí, los pueblos de la tierra pasaban sus hijos por Moloch, pasaban, se sajaban, se hacían daños, se destruían entre ellos. Habían pueblos que se prostituían, habían pueblos que eran ladrones, habían pueblos que eran homicidas, habían pueblos que adoraban dioses, habían pueblos que tenían días diferentes para adorar a sus dioses y todo eso que el compendio que estaba en la humanidad, ese compendio pues no afectó a Am Israel hasta cierto punto, pero sí lo afectó, porque cuando Am Israel está en la tierra de Canaán, que Hashem permite una hambruna total, ¿verdad? Siempre Hashem permite situaciones que se presenten para poder llevar a cabo algún milagro o algo que él pueda hacer por su pueblo. Si nosotros vamos al origen del alma de Jacob, vamos a ver que él es un hombre que representa toda una nación, ¿verdad?
y vamos a ver que su alma misma se multiplica y se conforma en un pueblo llamado Israel. Y Am Israel, cuando se volvió pueblo fue en el desierto. Fue la primera vez que se llamó Am Israel. Am es pueblo, Israel es Israel. Am Israel, cuando se llamó Am Israel, totalmente fue en Bamidbar, en el desierto, antes de llegar a Har Sinaí, cuando fueron uno solo en la voluntad junto a Hashem, fue que ellos se volvieron pueblo. Entonces, él desciende, ¿verdad? Con 70 almas descendieron, no ascendieron, sino descendieron a el lugar llamado Egipto, ¿verdad? Y ahí en Misraim, el epicentro de la idolatría, el epicentro de todo lo negativo, de todo lo malo, ¿verdad? Era Egipto. Pero ellos descendieron porque hubo una coyuntura que se presentó para que no hubiese un exterminio del pueblo de Israel, de Jacob Avinu y sus hijos. Entonces se permite que haya una transgresión de parte de Yosef Hasadik para llegar a Misraim, y de ahí, antes de Jacob Avinu, estaba Abraham Avinu, que había descendido a Egipto con su esposa Sara, ¿verdad? Y él le había dicho, Sarai tú eres mi hermana. Y Paró la tomó como mujer y se la llevó al palacio para estar con ella, y fue instruido en sueños para que no lo hiciera. Pero antes de eso, este hombre le entregó riquezas y le entregó tierras y le entregó cosas a Abraham por la dote de ella. Hasta le entregó a su propia hija Agar, Paró, para sierva de Sara. Era una princesa egipcia, Agar. Era hija de Paró, pero él se la entrega a esta mujer como sierva, como esclava, ¿verdad? Por esa situación, porque le gustaba mucho la mujer. Pero ellos fueron expulsados porque ya tú sabes en la historia que Paró se dio cuenta de que ella era su hermana, de que era su esposa, y que los echó, pero se fueron con todas las cosas, se fue hasta con un documento firmado de una tierra que le dio Paró a él. Entonces, cuando desciende a Israel a Egipto, ¿verdad? Cuando todo eso ocurre, había una tierra llamada Goshen en Egipto, que era la tierra que le pertenecía a Abraham Avinu, que se le había dado con escritura el Paró de aquel tiempo. Te estoy haciendo un recorderis de todo esto para empezar a entrar en la materia de los mandamientos, porque es necesario entender primero una cosa para después pasar a otra. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Ok. Entonces, cuando desciende a Egipto, ellos empapan, unos dejan de estudiar Torah, y la Torah es lo que mantiene el alma del ser humano en esta tierra. Lo que hace que el hombre pueda elevarse delante de Hashem y tener una conexión directa con él es la Torah. No hay otra razón para que esto ocurra, ¿verdad? Te va a salir el video mirando abajo porque te estoy mirando a ti, pero la cámara la tengo arriba. Entonces, de todas maneras, ya tú sabes que estoy mirándote a ti. Entonces, el asunto fue, mi querido amigo, que hubo una tribu que sí guardó los preceptos y sí guardó las cosas que estaban haciendo en ese tiempo, y era la tribu de Leví. Pero alrededor de ellas, los pueblos se fueron alejando, se fueron mezclando, ¿ves? Pero hubo algo que Yosef Hasadik hizo, porque él previó esta situación y cerró, ¿verdad? Expropió a casi todo Misraim y los pasó a ser esclavos para Paró. Todo el pueblo de Misraim era esclavo de Paró, menos los sacerdotes de On, que eran de Paró, que tenían su porción aparte. Esos sacerdotes eran de ellos, de él, entonces tenían su porción aparte, y ellos no vendieron nada ni fueron nada. En cambio, el pueblo de Misraim sí, y a excepción de Am Israel, que también era exento de todo eso por la porción de Yosef Hasadik. Entonces,
¿Qué sucedió con todo esto? Que cuando el pueblo vino a Yosef nuevamente, que ya no tenía nada que dar, Yosef Hasadik le dijo a ellos: circuncídense toditos y yo les doy alimento, ya que no tienen. ¿Qué es esto que nos estás pidiendo a nosotros? Y fueron donde Paró a decirle: mira, este tipo nos está pidiendo que hagamos esto. Ya no tenemos nada que dar. Y entonces Paró dijo: hagan lo que él les diga. Y cogieron y circuncidaron a todo el pueblo de Egipto. Todo el pueblo de Egipto fue circuncidado en ese tiempo. Fíjate. Entonces, en ese asunto, en ese manejar, en ese trasegar del pueblo de Israel dentro de un pueblo idólatra, maligno, un pueblo malo, ¿verdad? Porque eran llamados los Eres Ra, la mala tierra eran ellos, ¿verdad? Los consejeros que estaban con Paró eran malos, porque Paró viene, la palabra P en hebreo es boca, y Ra o re o ro es malo. Entonces, cuando se dice Paró, se está hablando de un hombre que hablaba mal. Paró es perra o un hombre que habla mal. Era un pueblo totalmente alejado de las cosas de Hashem. Entonces, Hashem nace, ¿verdad? Duran 430 años sometidos a una esclavitud, pero solamente 230 años fueron ellos cautivos en Egipto, ¿verdad? Anteriormente ellos eran esclavos en tierra de ellos, porque desde que Abraham, hubo una situación con Abraham que volvió, en ese momento se estaba dando la esclavitud sobre el pueblo y fue esclavizado durante, sumando todos esos años hasta que llegaron a la salida de Egipto, fueron 430 años. Pero al salir el pueblo de Israel en ese momento, el pueblo de Israel era igual a los egipcios. Imagínate, mi querido amigo, eran iguales, no había diferencia. ¿Cómo es posible de que un pueblo de alma pura, divina, haya sido mezclado con un pueblo que hablaba mal, que era un pueblo del mal? Y resulta de que Hashem escucha a estos hombres cuando ellos dicen: libéranos, y se acordó de la promesa que había hecho Abraham y los sacó con mano fuerte. Pero al momento de sacarlos, cuando ellos se enfrentan al Mar Rojo, no tenían ni siquiera ellos méritos para poder atravesar el mar, porque el mar no reconoció la divinidad en sus almas, porque la clipá, la cáscara que tenía el alma, la maldad que tenía el pueblo de Israel era tanta que no se diferenciaba del pueblo que venía atrás atacándolos. Y el mar, cuando los vio, no se abrió. No se abrió. Y Hashem dijo: ábrete porque viene el pueblo. Y dijo: no, pero ¿cuál de ellos es? ¿El de adelante o el de atrás? Porque es que son igualitos los dos. Entonces, el pueblo de Israel se sumergió en 49 niveles de impureza. Imagínate tú. El pueblo de Israel, el pueblo de Egipto era 49 grados de impureza y solamente faltaba uno para que Hashem exterminara todo ese pueblo. Un solo nivel más que ellos pecaban, un solo nivel más que se apartaban, y entonces Hashem mandaba juicio totalmente y exterminaba al pueblo de Israel. Uno solo faltaba. Y cuando el mar dijo eso, él le dijo: el que viene adelante, ese pueblo, yo les di las mismas de Pesaj. Y ellos ahorita vienen para adorarme. Además, reconocen la circuncisión. Sí, pero que los de atrás también tienen circuncisión. También están circuncidados. Reconóceles que ellos no guardaron su lengua Kadosh,
su lengua. Ellos guardaron su lenguaje, no se mezcló el lenguaje. Sí, pero los de atrás también no guardaron su lenguaje. Ellos tienen su lenguaje también. Entonces le digo, déjalos que salgan. Déjalos que salgan. Déjalos que lleguen hasta acá. Porque yo les entregué unas misbah anteriores. ¿Y cuáles fueron esas misbot que Hashem les entregó a Israel para que él pudiera salir? ¿Qué fue lo que hizo que se diferenciara y que el mar aceptara lo que el pueblo de Israel estaba haciendo? Porque no se iba a abrir. Era que los egipcios adoraban un cordero. Así como hay un pueblo grande en el mundo hoy que adora un cordero inmolado. Entonces, ese cordero que adoraba el pueblo egipcio, ese cordero que adoraban los corderos, Hashem le dijo, como ellos adoran los corderos y ustedes vieron que ellos los adoraban y ustedes también ahora respetan un cordero, respetan los corderos de ellos, ahora ustedes van a matar ese cordero. Y no solo van a matar, sino que lo van la sangre que va a derramar esa vaina la van a marcar las puertas de la casa de ustedes para que eso que ustedes hicieron, yo mismo lo reconozca y pueda llegar a saltar sus casas cuando venga la peste de la muerte. Y no solamente eso, sino que ustedes van a comerse ese cordero, se lo van a comer todito. Delante de ellos se van a comer presa por presa para que ellos vean lo que ustedes están haciendo. Que yo soy el creador, que yo soy su Dios, que no hay Dios fuera de mí. Mira, eso le dice Hashem. Y cuando Hashem llega, por eso dice Pesach. Pesach viene de la palabra Pasaj, que significa saltar, ¿verdad? Entonces, Hashem saltó la casa de los judíos, los saltó porque los que cumplieron con lo que él le había dicho, saltó. Pero no todo el pueblo de Israel fue salvo esa noche. Porque hubo un pueblo que no hizo eso. Hubo un pueblo que se asimiló. Hubo un pueblo que adoró el aparato ese, el cordero, ¿verdad? La parte física, un hombre físico, ¿verdad? Como hoy en día están haciendo, ¿verdad? Adoraban a Paró, adoraban a todos. Paró venía de noche, de madrugada, en la madrugadita, pero estaba reapayando el alma. Él se iba escondido de todo el mundo a la orilla del Nilo para hacer sus necesidades, para que la gente no lo viera, para que dijeran que era un Dios. Y todo el mundo creía que era un Dios porque no lo veían hacer. Y allá fue Moshe Rabeno a decirle, oye, tú no eres Dios, deja ahí al pueblo de Israel para que adores a Hashem en el desierto. Mira, que ahora como tú nos has dejado hoy al pueblo de Israel, este río se va a convertir en sangre. ¿Viste? Entonces pasó esa situación. El mar, en toda esa parafraseo con Hashem que estaba, porque lo que le había dicho Hashem al mar rojo era desde el principio de los tiempos, desde antes de crear todas las cosas, porque es que la Torah fue lo primero que se creó. No se creó el ser humano, ni las almas. Las almas se crearon después de la Torah. Lo único que se creó primero fueron las almas de los sadikim, las almas de los patriarcas. Eso fue lo que se creó primero. Estaba en el alma de Hashem, pero primero fue la Torah. ¿Ya? Y entonces, ¿qué sucede? Que se metió Naxón, príncipe Nasim de la tribu de Judá. Me dijo, si no se abre, prefiero morir en él. Y se metió. Y la fue tapando, y cuando ya llegó hasta la cabeza del mar, que se estaba ahogando, ya muriendo, porque él dijo, no salgo de aquí a pesar de que puedo salvarme, no lo voy a hacer, voy a morir aquí. Cuando él hizo eso, el mar comenzó a abrirse. Wow. No fue por Moshe. Me parece que la gente dice, sí, fue Moshe, pero Naxón era el príncipe. ¿Viste?
Entonces, Hashem los saca de ahí y les dice, ahora, como ustedes salieron de allá, ustedes son mi pueblo, que lo forjé con mis manos. Tú eres ahorita preparándote para algo, porque tú, mi querido amigo, estuviste en ese momento allá en el desierto. Tú estuviste ahí atravesando el mar. Tu alma estaba ahí. Tú eras uno de nosotros ahí. Se pegaron unos hombres a los judíos que se llamaban los Erez Ra, que eran los mala tierra. Y como el pueblo de Israel los dejó ir con ellos eran totalmente, se veían como el pueblo de Israel. De arriba Hashem no diferenciaba, porque estaban dentro del pueblo. Y esos fueron los que hablaron de la carne, que no había, que había carne en Egipto, que no sé qué, que fueron los que hicieron el Betael en concurso con este Aarón y todas esas cosas. Pero los que siempre hablaban mal y negativamente eran los seres raros, que eran el pueblo de Israel porque los permitieron llegar ahí al pueblo de Israel. Pero no era el alma de Am Israel. Fíjate. Entonces, cuando esto ocurre, mi querido amigo, cuando esto ocurre, Hashem le da y le dice, ahora yo les voy a entregar a ustedes la cuenta del Homer. 49 niveles de impureza tuvieron ustedes allá, ahora empiezan a contar desde el primero ahorita. Y van a perfeccionar sus almas en este camino, en este trasegar, en esta cuenta. Y cada día ustedes van a contar y van a decir así, van a corregir así, y van a hacer esto así, en los 48 caminos del regeneramiento espiritual del alma. Y van a quitar los ticunín, van a hacer ticunín, van a quitar las clipas que tienen ahí con ustedes. Y van a llegar a Har Sinaí el día 49 de la cuenta del hombre. Y ese día que ustedes lleguen allá, ese mismo día, va a ser el día 50, porque yo los voy a ver con misericordia de arriba y les voy a entregar el regalo más grande que yo puedo darles. Los voy a hacer socio de mi creación conmigo. Les voy a entregar la Torah. Ese fue Matán Torah, el día Shavuot, el día de Matán Torah es el día 50. Es merecedor la persona que corrige para que reciba la Torah. La persona que cambia vida, que cambia alma, que cambia pensamiento, que cambia todo, recibe la Torah. ¿Y qué es la Torah? ¿Qué fue lo que recibió Moshe allá arriba? Pero si el pueblo de Israel hizo un becerro y fue dicho de parte de Hashem para destruirlo, apártate, Moshe, porque voy a eliminar toda esta gente y yo voy a levantarme un pueblo de ti. Y Hashem, él se paró en medio del pueblo de la mortandad y dijo, mátame a mí también. Eso es un líder. Es el que da la vida por su pueblo. Un líder es el que se pone el pecho y dice, esto pasa por culpa mía, no por ellos. Júzgame a mí. ¿Verdad? Entonces, los Mashiach fueron Abraham Avinu, Jacob Avinu, Yosef Hasadir, Nachson, Moshe Rabenu, Yehoshua, ¿verdad? Sí. David Hamelech y todos aquellos que hicieron para que el pueblo de Israel preservara su vida. Pero no solamente su vida física, sino su vida espiritual. Y Hashem allá arriba les dice a Moshe, yo te voy a entregar algo a ti preciado para que tú se lo entregues a este pueblo.
Y vinieron cuando él estaba allá arriba, porque él se lo llevaron a una parte muy elevada. No era no era el monte ese, ya el monte físico eso se había acabado. Él estaba en un lugar que ya no era este lugar. Y en cuerpo y alma y sangre estaba allá arriba. De ahí es donde viene el mito ese de que resucitó y se lo llevaron arriba y que tiene el cuerpo y que tiene no sé qué, que tiene todo eso. Esa es la mitología que está por ahí creada, ¿verdad? Que viene de parte del mitraísmo, que eso era lo que tenían los romanos, el mitraísmo, ¿verdad? Adoraban al dios Mitra, y si tú averiguas qué es el mitraísmo, te vas a dar cuenta que es el mismo chuchito, la misma vaina, que cogieron cosas de acá y se las metieron allá, pero eso no tiene nada que ver. Entonces, cuando estaba allá arriba, Moshe Reno, los ángeles lo vieron y dijeron, ¿qué hace un hombre aquí? Un hombre que tiene cuerpo, que tiene sangre, hijo de mujer. ¿Qué hace aquí? Matémoslo, bajémoslo, eliminémoslo. No tiene por qué estar aquí. Y Moshe Rabbeinu apenas vio que los ángeles le venían encima, le dijo a Hashem, ayúdame, háblale. Y Hashem dijo, no, habla tú. Porque estás aquí, dile por qué estás aquí. Y entonces Moshe le dice, yo no estoy aquí para parecerme a ustedes. Yo estoy aquí para bajar la Torá de Hashem a la tierra, para que todo hombre, toda mujer, todo niño, para que la humanidad lo reconozca, lo ame y vuelva hacia él. Cuando Moshe dijo eso, entonces los ángeles pararon. Y ahí estuvo él todo el tiempo con Hashem, recopilando lo que era, iba a enseñarle a toda la humanidad. Pero la Torá, ¿qué es la Torá? ¿Qué es la Torá? La Torá son 10 mandamientos. No son 10 mandamientos. Pero nosotros estamos estudiando 10 mandamientos. ¿Y qué es lo que se habla? Que se bajaron 10 mandamientos de allá en una tabla. Pero ¿cómo así que se bajó en una tabla 10 mandamientos? Si no, 10 mandamientos no son la Torá. Entonces eso es lo que vamos a estudiar nosotros, mi querido amigo. Por eso tuve que hacerte todo este recorderio, para que tú pudieras entender qué es la Torá, qué son los 10 mandamientos. Entonces nosotros decimos que esto debe su origen a 3 pasajes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, en el libro de Shemot, capítulo 34, versículo 28, ¿tienes la Torá ahí para que tú la veas o algo? ¿No tienes? La tengo en el teléfono, pero cuando vea... Ah, listo. Entonces, Moshe dijo, dice la Torá que allí estuvo Moshe, ¿cuántos días allá arriba? Estuvo 40 días, pero también estuvo 40 noches. 40. O sea que estuvo sus días y sus noches, ¿verdad? Pero ahí hubo algo muy peculiar, no comió pan, no bebió agua, y se dice que se escribieron las tablas, las cláusulas del pacto, que dicen las 10 palabras. Eso está en Devarim, capítulo 4, versículo 13, ¿verdad? Entonces, se anunció una alianza que exigió cumplir este decálogo, ¿verdad? Estas palabras o estos mandamientos, y las grabó en unas tablas de piedra. Ahí las hizo. Entonces, Deuteronomio capítulo 10, versículo 4, y dice que él escribió en las tablas la misma escritura de antes, las 10 palabras que había dicho Hashem en la montaña desde el fuego el día de la asamblea. Y dice que se las entregó.
¿verdad? Hashem se la entregó. Entonces, hay un texto masorético que cuando hablamos de masoretras o masoretos, hablamos de aquellos que eran los escribanos que escribían las palabras al pie de la letra, y que es por eso que nosotros vemos que la Torá es verdad, que no se equivocaban, sino que eran totalmente perfeccionados en ese arte. Entonces, dice, en el texto masorético, la expresión es Aseret Hadebarim, y fue transcrita en la versión de los 70, ¿verdad? Según, ¿te acuerdas de los 70, verdad? Los 70 sabios que fueron escogidos para poder traducir la Torá, ¿te acuerdas? Me imagino que tú, como tú estuviste en el pueblo este, sabes eso, ¿verdad? Que cogieron y lo pasaron, obligaron al pueblo de Israel a escribirla en español o en latín. Y, bueno, en el latín. Entonces, según la narración bíblica, esta revelación de Hashem fue manifestada en forma de un discurso, ¿verdad? Pero ¿para quién este discurso? Fue directamente ¿para quién? Para Israel. ¿En dónde? En Har Sinai. Y después Hashem la entregó a Israel a través de Moshe Rabén. Porque es que hay un discurso pre-entrega de la Torá que poca gente desconoce. Porque es que Hashem, antes de entregar la Torá a Moshe, antes de que Moshe subiera, él presentó la Torá a todos los pueblos de la tierra. Él no fue diciendo, no, yo no voy a entregar a este pueblo, sino a este pueblo nada más. No, él le entregó a todos los pueblos. Lo que pasa es que cuando Hashem enviaba a su malaj a hacerlo, los príncipes de los pueblos de la tierra decían, ¿y qué es lo que tiene eso? No, esto dice esto, esto y esto. Hablaban sobre las 10 palabras, que era una alianza que Hashem iba a hacer con un pueblo para que ellos cumplieran nada más 10 alianzas, que no eran mucho, ¿verdad? Que lo iban a acercar más a él. Y resulta que el pueblo decía, pero es que aquí dice que yo tengo que amarlo solo a él. No, ya nosotros tenemos aquí una cantidad de Dios y tenemos al Dios no sé qué aquí, esta vaina, no, eso llévatelo de aquí y eso no es con nosotros. Se lo entrega a otro pueblo. Pero es que aquí dice que hay que guardar el sábado. No, esa vaina no es con nosotros. Llévese esa vaina por otro lado. Nosotros guardamos aquí el domingo, que es el día del sol. Nosotros adoramos el sol. Eso no es con nosotros, ¿verdad? Y a otro pueblo, y ustedes, aquí les manda Hashem, el Dios del universo, el creador de todas las cosas, les manda a ustedes una alianza que deben cumplir. Pero es que nosotros, ¿qué dice eso? No, es que eso dice, no matarás. No, es que nosotros somos un pueblo sanguinario, nosotros usted mata gente, nosotros vivimos de eso. Y va, no, eso no es por nosotros, llévate eso para allá, eso fuera con eso. Voy a otro, aquí está esta alianza. No, lo que pasa es que nosotros acá, ¿qué dice eso? No, que no adulterarán. No, hombre, si a nosotros nos gusta cuero la mujer del vecino, esta que está acá se acuesta conmigo y la mía se va para allá, entonces eso es con nosotros, llévese eso para allá. Y así sucesivamente. Y por último llegaron a Israel. Por último. Y Hashem les dijo, esta es la alianza. Y el pueblo de Israel dijo, Naaseh Benishma. ¿Qué significa Naaseh Benishma? Danos esas palabras, nosotros las vamos a hacer y después que las vamos a entender. ¿Cómo así? ¿Cómo un pueblo va a decirme a mí que no le muestre qué dice ahí y que se las dé, y después que las dé es que ellos van a hacerlas sin entender nada, y después que las hagan es que van a entender para qué se las mandé? No, este pueblo le entregaron
las Torah. Entonces, el mérito grande del pueblo de Israel fue que él fue suficiente con que Hashem bajara algo tan preciado en la tierra para ellos tomarlo y hacerlo y entenderlo. Ah, pero es que vinieron y dijeron, no cocinarás el cabrito en la leche de su madre. Shemot 23. Ah, entonces no hay que comer ni vaca con leche, ni cabrito con leche, ni ningún animal con leche que sea de carne roja. Y como nosotros también, las gallinas no tienen carne roja, ni tampoco el pescado. Pero si yo como pescado y me como un vaso con leche y pasa un judío y me ve comiendo un pescado frito, un pedazo de pescado frito, va a pensar que yo estoy comiéndome un pedazo de carne con leche y esto va a hacer que él transgrede y que él también en su pensamiento crea eso y haga delante de Hashem que yo estoy haciendo esto también, porque todo lo que se piensa en la mente se trae a la realidad. Entonces, por Maritime es por la vista. Nosotros no debemos de ninguna manera comer pescado con leche, pollo con leche, o con queso, o carne con queso. Hay un pueblo que es converso, que son los Askenazi, que son un pueblo Askenazi, que son un pueblo que ellos sí lo hacen. Ellos comen el pescado con leche, el pescado con queso, sin ningún problema. Pero el pollo no lo hacen con leche, ni con queso. Pero eso ya es de... Entonces, la gente que atiende los mandamientos de Hashem es una persona que realmente se quiere anexar a él, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que son 10 mandamientos, que son los 10 mandamientos con los cuales Hashem hizo su alianza con la tierra. Y la revelación tuvo que verse en el desierto. Ahí fue en Har Sinai donde se dio eso, ¿verdad? Donde Hashem entregó unas tablas primero, pero esas tablas fueron rotas, ¿sí? Y al romperse esas tablas, Hashem volvió a entregar otras, pero ya con una frecuencia espiritual más baja que la anterior. Entonces, en cuanto al orden de estos preceptos, en las 2 tablas, hay un hombre llamado Filón que él afirmó que estaban distribuidos en 2 grupos de 5, ¿verdad? Entonces, un grupo en cada tabla, o sea, 5 de este lado y 5 de este lado. Así era que estaba dividida los 10 mandamientos. Dice, la primera tabla contenía los 5 de categoría superior, ¿verdad? Que recuerdan al hombre. Y estos son que Hashem es uno y que es el dueño del universo. La maldad de las imágenes o estatuas, ídolos tallados o por la mano del hombre, ¿verdad? No proferir el nombre de Hashem en vano. Celebrar santamente el día de reposo o el día consagrado que es el Shabbat. Y honrar a los padres y a la madre, a los 2 a la vez, ¿verdad? Eso estaba en un lado. Y el segundo grupo era de 5 y esta tabla contiene las prohibiciones, ¿verdad? Hay 5 que son así y hay 5 que son prohibiciones. Por ejemplo, no adulterarás. Esa es una prohibición, ¿no? ¿Verdad? No al homicidio, no matarás. No robarás. O sea, hay una que dice, no robarás. Es una negación. Dice, no levantarás falso testimonio. No, ¿verdad? Y no al deseo o no desearás, ¿verdad?
a la mujer de tu prójimo, a ninguno de ellos, ¿verdad? Ni su asno, ni su bestia, ni su oveja, nada. Tú no puedes mirar y codiciar algo de alguien. Entonces son 5 y 5. ¿Hasta aquí tienes alguna pregunta? No, perfecto todo. ¿Tienes algo que añadir? No, aprendí mucho más bien. No sabía muchas cosas de la verdadera, de lo que había pasado verdaderamente. En el camino. Ok. Entonces, como nosotros ya estamos, por ejemplo, ya cumplimos la hora, pues yo dije que 1 hora semanal, pero 1 hora semanal, yo no creo que vaya a darnos chance, pero vamos a intentar hacerlo así, de esa manera. Y solo esperamos que Hashem nos dé la oportunidad de poder otra vez sentarnos y poder explicar, porque vamos a explicar en la próxima clase, a tratar de explicar los 10 mandamientos uno por uno. ¿Verdad? No es reconocer y agradar a Dios, ya eso, ese es un mandamiento, ya listo. No. ¿Por qué? ¿Por qué es que se debe hacer? ¿Qué es lo que contiene esto? ¿Verdad? Entonces podemos hablar 10, 15 minutos sobre eso, nada más sobre un solo mandamiento, para poder entender perfectamente todo. Entonces, mi querido amigo, la verdad es que yo estoy muy contento con que tú hayas tomado esa decisión de volver a tu pueblo y más que todo, salir de donde estabas, ¿verdad? Porque una de las cosas que nos lleva, una de las cosas que se dan en la vida, a veces nosotros como judíos enseñamos y enviamos enseñanza y mandamos enseñanza, y hay personas que se someten a un líder, ¿verdad? Dice, yo recibí Torah de este hombre me enseñó la verdadera Torah a mí, y eso, cuando se reconoce, hace que haya un impacto espiritual fuerte en la vida de este hombre, positivamente. Porque es que cuando nosotros vemos la parashá Shemini, la parashá que pasó, la parashá Shemini, se está hablando de una parashá donde Hashem decide el día 8. Pero ¿cuál es el día 8? ¿Qué es el día 8? Si el día 8 no existe. Existen 7 días, pero el día 8 no existe. ¿Dónde está el día 8? Pero hay un día 8 dispuesto por Hashem que es totalmente, que trasciende a lo natural. Y ese día 8 Hashem lo puso como 8 luminarias de Hanukkah, 8 días la circuncisión, 8 días cuando él decidió poner el tabernáculo, donde él descendió por primera vez a la tierra, descender a la tierra donde todo el pueblo de Israel pudo palparlo. Fue el 8 día. ¿Y quiénes estaban en el 8 día? Estaban Moshe Rabenu, estaba Aarón, estaban Nadab y Abiú, estaban Eleazar y Itamar, ¿verdad? Los hijos de Aarón. Estaba todo Am Israel. ¿Y qué pasó? Había una gran fiesta impresionante y ellos estaban alegres, contentos y saltaban de lo alegre que estaban, porque la presencia de Hashem les dio una alegría tan fuerte que todo en extremo es malo. Porque cuando tú tienes una alegría, mi querido amigo, tienes que tratar de pausarla y bajarla, porque eso afecta a tu corazón y puedes morir. Somos tan frágiles que una alegría máxima, un placer máximo te puede matar. Y también si tienes un temor, un miedo, un susto, algo
contrario negativamente, también te puede matar del corazón. Entonces Hashem, cuando vio todo esto, dijo, uy, que se va a morir. ¿Yo qué hago aquí? Lo que voy a hacer es, voy a darle a ellos un dolor para que no mueran y puedan nivelar las cosas. Entonces entraron los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, hombres estudiosos de Torah, hombres calificados, hombres que tenían una elevación tremenda. Pero cuando entraron, Hashem los mató. Dos líderes del pueblo de Israel, Hashem los mata. ¿Pero por qué los mató? Y el pueblo de Israel, la alegría bajó y se niveló. Unos sabios dicen, estudiosos de Torah dicen, que fue por juzgar a Aarón a causa del Betael, del becerro de oro, porque él fue el que entregó el oro para que hicieran el becerro. Otros dicen que fue porque Nadab y Abiú eran tan estudiosos de Torah, pero no hicieron un mandamiento que Hashem da en la Torah, que es casarse y tener hijos, tener su esposa. ¿Verdad? Y no tenían esposa, no se habían casado. Y otros dicen porque se emborracharon, se metieron una pea y fueron allá a servirles a Hashem así. Y otros dicen que fue porque se atrevieron a deshonrar a sus maestros. Se atrevieron a enseñar Torah en presencia de sus maestros. El hombre debe respeto en esta tierra a sus maestros, ¿verdad? Entonces, a diferencia de los pueblos de la tierra que no reconocen lo que Hashem hace, ¿verdad? O los líderes que Hashem levanta para enseñar Torah al pueblo, y el pueblo no lo hace. El pueblo no atiende las instrucciones de Dios. Aarón y Miriam hablaron en contra de su maestro, de Moshe. ¿Quién hablaba con Hashem? Moshe Rabén. No hablaba Aarón. Moshe tenía que sacarle a Hashem todas las cosas que Aarón tenía que hacer. ¿Y qué pasó? Les dio lepra. Le dio lepra a Miriam. A Moshe no le dio lepra, a Aarón no le dio lepra porque iba a servir al Micam, pero si no era el servicio, mi hermano no era juzgado. Pero Hashem a Miriam le dio lepra. Y después que ella reconoció que estaban haciendo mal y Aarón también, entonces Hashem la sanó. Sí. Pero después de esto ocurrió algo tan impresionante que Hashem se llevó los dos hijos de Aarón Jacob. ¿Y qué hizo Aarón? Hizo silencio. No hizo la shonará, como lo hizo con su hermano Moshe. Se quedó calladito. Tú escuchaste la Parashat Shemini, ¿verdad? La que pasé yo, ¿verdad? ¿O no la escuchaste? Sí. ¿Sí la escuchaste? No, esa no la escuché. No, la estudié ayer, pero no escuché. ¿Por qué tú no estás escuchando las Parashot que paso, todas las cosas que yo monto? Hasta las cosas que yo paso en Kol Torah tampoco las escuchas ni las ves. En Kol Torah, en el grupo Kol Torah, publico yo lo que es la cuenta del Homer, todo lo que es la enseñanza de la Parashat Shemini. Ahora coloqué qué es el Homer. Todo lo que representa el Homer lo tengo en 12 minutos, ni siquiera es algo largo, pero la gente le da flojera. No sé por qué. No, yo voy a hacerlo de Homer. He escuchado
todos los días tuyos por las noches de la cuenta no. Por eso hay un video montado en pensamiento judío que yo lo pasé a Córdoba también, que da qué es el hombre. ¿Cuáles son las prohibiciones del hombre? ¿Qué dice el Talmud respecto al hombre? 12 minuticos escuchando más te demoras tú. Está perfecto, no hay problema por el tiempo. Entonces, Aarón Jacob hizo silencio. No habló, no dijo nada. Y por eso se dice que Hashem enseguida ya no le habló a Moshe para que le hablara a él, sino que le habló directamente a Aarón Jacob. Desde ese momento ya le hablaba a Aarón, porque Aarón guardó silencio, respetó a Hashem, respetó todo lo que hizo él. Y ya no le habló a Moshe, sino que le hablaba directamente a él. Pues ahí se dice que se incrementó la Torá en Israel. Entonces, mis queridos amigos, mi querido amiguito, cuando Hashem, ¿verdad?, enseña a través de un maestro Torá, suceden muchas cosas extraordinarias. Cuando tú empiezas a escuchar a un hombre que está enseñando Torá y que vive de acuerdo a la Torá, porque hay muchos hombres que enseñan Torá, pero hay que ver si están viviendo de acuerdo a la Torá. Porque yo puedo estar hablando Torá aquí, pero mi vida como es delante de Hashem, ¿verdad? Yo puedo tener una vida torcida y tú lo sabes. Pero todo es así. Todo tiene que llevarse de esa manera. Si tú enseñas Torá, tu vida tiene que ir de acuerdo a la Torá. Y si no es de acuerdo a la Torá, tienes que ir corrigiendo poco a poco en lo que Hashem te va mostrando y enseñas a la gente que tienes a tu lado. Entonces, cuando tú aprendes Torá, si tú escuchaste alguna vez un sabio, un moré, un rabino estudiando Torá y enseñando Torá, y esa Torá llegó a tu alma, esa Torá decodificó en tu alma algo que creó un impacto sobrenatural a tu alrededor que te llevó a ti a despojarte de la idolatría a través de otras personas. Porque así es como hace la Torá. La Torá entra y cuando sale también enseña. En la vida y en la muerte. Mi querido amigo. Bueno, mi querido amigazo querido, yo te mando ahorita el video, te lo paso a ti personalmente por WhatsApp, sí señor. Espero que nos conectemos para el próximo domingo entonces a la misma hora, a las 10. Y vamos a tratar de hacerlo así porque ya no hay de otra. Y si logro conectar otra cosa, pues vamos a ver qué hacemos. Mi querido amigo, estamos hablándonos. Tengas un día muy especial. ¿Oíste? Igualmente. Y bueno, ya sabes que la Rosh Hodesh de Iyar comienza el día lunes en la noche. 16. El lunes en la noche, que es 16 de la cuenta del hombre. El lunes en la noche. La cuenta del hombre. 16 en la cuenta de hombre. Sí. O sea, mañana en la noche. Mañana en la noche. Sí. Okay. Bueno, mi querido amigo,